Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Biden. Biden, que es el actual presidente de Estados Unidos, nació en el año 1942 en Pensilvania. En el pasado fue vicepresidente con la administración de Barack Obama y anteriormente también fue senador por el estado de Delaware. Durante las elecciones de 2020, cuando estábamos inmersos en la pandemia del COVID-19, Biden derrotó a Donald Trump, proclamándose nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Actualmente es una figura, Biden, tremendamente mediática, así que es muy fácil que hayamos oído hablar mucho sobre él. A través del comentario de algunas de sus frases, pues podremos ver algunas de sus principales ideas, o por lo menos algunas de sus ideas, o algunas de las mismas, y también algunos de sus principios. Quiero comenzar con esta frase. Nuestro futuro, dice Biden, no puede depender solo del gobierno. Las soluciones definitivas se encuentran en las actitudes y acciones del pueblo estadounidense. En efecto, son dos frases, dos frases muy sabias de Biden, porque aunque la función del gobierno norteamericano es importantísima, no solamente para los norteamericanos, sino también para el resto del planeta, pues en definitiva las buenas actitudes ciudadanas son la base de que haya una mayor prosperidad, una mayor felicidad y una mayor justicia y un mayor bienestar pues, en los propios Estados Unidos. Y eso también repercutiría también en el gobierno mundial. Eso es algo indudable. También él insiste, Biden, en la problemática del cambio climático, del calentamiento global, y en una de sus frases habla sobre esta cuestión, en la que dice: los efectos del cambio climático son reales y hay que actuar en consecuencia. En efecto, y diríamos que hay que añadir también los problemas no solamente de la contaminación de la atmósfera por las industrias de todo tipo, y también hay que insistir en la polución que producen los plásticos, por ejemplo, en los mares, en la atmósfera. Estos días, por ejemplo, está saliendo en la prensa de España y en otros países también el problema que plantean los microplásticos, que están presentes no solamente en las aguas de los ríos, de los lagos, de los mares, de los océanos, sino también en el propio aire. Hay microplásticos, incluso en los alimentos que comemos puede haber restos de microplásticos que son perjudiciales para nuestro sistema inmunitario, como dicen los expertos en esta cuestión, y esto pues ya está sucediendo, según dicen pues algunos científicos o investigadores. Por lo tanto, diríamos que o cambiamos el modelo económico hacia un modelo sostenible, algo en lo que se está planteando también Biden y otros líderes mundiales, o si no, pues estamos abocados a un desastre, quizás dentro de unas décadas, pero realmente el planeta no puede resistir más tiempo con esta sobreexplotación que está sufriendo, y eso es algo de lo que es consciente también Biden. Lo difícil es conseguir que todos los países del planeta se pongan a revertir este proceso de destrucción del planeta, del único que tenemos y el único en el que vivimos. Esperemos que al final se imponga la cordura y que se tomen medidas efectivas contra este cambio climático. También él tiene frases, Biden, pues muy sugerentes, como cuando dice: mi papá siempre decía, campeón, la medida de un hombre no es la frecuencia con la que lo derriban, sino la rapidez con la que se levanta. Efectivamente, por lo tanto, el valor de la resistencia, de la perseverancia, de la tenacidad es algo, diríamos, fundamental para cualquier persona, no solamente para los que están ejerciendo gestión política, como es el caso de Biden, de primer nivel, sino para cualquier ciudadano, en cualquier ámbito de su vida, en la profesión que desempeñe, en su vida privada, en su vida pública, en todos los aspectos. Y eso, pues realmente hay que tenerlo siempre presente. También Biden ataca de una forma muy dura lo que representa la corrupción a nivel político en los países y por supuesto también en Estados Unidos, y tiene pues un párrafo en la que habla de esta cuestión, en el que dice: la corrupción es un cáncer que carcome la fe de los ciudadanos en la democracia, disminuye el instinto de innovación y creatividad, presupuestos nacionales y ajustados, desplazando importantes inversiones nacionales, desperdicia el talento de generaciones enteras, ahuyenta inversiones y empleos. Por lo tanto, él está dispuesto a luchar
con todas sus fuerzas para combatir cualquier tipo de corrupción económica, de corrupción oligárquica, etc. Lo que sucede es que es una tarea extremadamente difícil y dura, pero él lo está intentando de una forma constante y continua, y eso siempre pues hay que alabarlo, por supuesto. También pues él realmente apela a la solidaridad, por ejemplo, en relación con el problema del coronavirus, de esta pandemia tan terrible, y por eso pues hay un párrafo en el que habla de estas cuestiones también. Por ejemplo, dice, no solamente por la cuestión del coronavirus, sino también por el terrorismo que sufrió Estados Unidos con el ataque, por ejemplo, a las Torres Gemelas, etcétera, y al Pentágono, etcétera. Y dice, aquí en casa, cuando los estadounidenses hacían largas filas para donar sangre después del ataque al World Trade Center y al Pentágono, desperdiciamos, dice Biden, una oportunidad obvia de hacer del servicio una causa noble nuevamente y reavivar el espíritu de la comunidad estadounidense. Ese espíritu sería el espíritu de la solidaridad, de la ayuda, de la hermandad, de la fraternidad, un poco lo que dicen realmente los derechos humanos. Por lo tanto, diríamos que esa unión entre los ciudadanos norteamericanos es muy importante para conseguir luchar contra el coronavirus, para conseguir un mayor crecimiento económico y también para mejorar las condiciones de vida de todos los estadounidenses sin distinción de raza ni de clase social, etcétera, etcétera. Diríamos que es una buena perspectiva la que plantea Biden, sin ninguna duda. Por otra parte, también él insiste en la importancia de no rendirse ante nada. Y así lo dice en este otro párrafo que él ha pronunciado. No nos derrumbamos después del 11 de septiembre, dice Biden, no vacilamos después del maratón de Boston, que hubo un gran atentado terrorista, por desgracia, pero somos América. Los estadounidenses nunca jamás se retirarán, aguantamos, superamos, somos dueños de la línea de meta. Es una forma de pensar muy positiva, muy optimista, se muestra orgulloso del pueblo estadounidense, lo cual pues está perfecto, y en ese sentido sus planteamientos son perfectamente plausibles, sin ninguna duda. También él insiste en el valor de la inteligencia, y esto pues, se puede aplicar, por ejemplo, también a muchos aspectos de la vida norteamericana, y por eso dice, seamos inteligentes esta vez, porque él está convencido de que tomando decisiones correctas, sí se podrá llegar al futuro que se merece Estados Unidos, y es algo que todos en principio desean. Además, por ejemplo, en ámbitos como el de la atención médica, pues conviene decir que lo más inteligente creo que sería precisamente reforzar la sanidad pública o potenciarla de una manera pues mucho más potente, porque diríamos que la sanidad privada puede funcionar y funciona bien, pero requiere pues seguros médicos privados y otro tipo de mecanismos de seguros de salud que también hay que pagarse privadamente y a la que muchos ciudadanos norteamericanos no pueden acceder a este tipo de prestaciones sanitarias privadas. Por lo tanto, en este aspecto de la salud como en otros, yo creo que debe preponderar actitudes inteligentes en el sentido de potenciar o facilitar que todos los norteamericanos accedan a un sistema de salud público, gratuito y universal, como por ejemplo similar al que tiene España u otros países, diríamos, occidentales. Por lo menos esta es mi opinión. También, pues él, en otra de sus frases o expresiones, dice cosas también, pues por supuesto, sensatas. Dice, el mayor regalo es la capacidad de olvidar las cosas malas y concentrarse en las buenas. Aunque, por supuesto, lo que él quiere decir es que hay que centrarse en lo que podemos conseguir y no tanto en lo que no hemos conseguido. En ese sentido puede entenderse perfectamente este planteamiento de Biden. Realmente, pues a veces conviene tener este tipo de actitudes. También hay otra frase u otro párrafo en el que, pues, también a veces los mensajes televisivos de los presidentes de Estados Unidos son muy esenciales o muy importantes. Por ejemplo, dice Biden, cuando el mercado de valores colapsó, Franklin Roosevelt apareció en la televisión y no solo habló sobre los príncipes de la codicia, él dijo, mira, esto es lo que pasó, explicó las causas y realmente buscó soluciones.
a ese problema de la crisis del 28, del 29, de 1929, y al final pues Estados Unidos salió adelante reforzada, incluso pudo entrar en la Segunda Guerra Mundial y ayudar al restablecimiento de la paz. Y en ese sentido, pues realmente eso es lo que tiene que suceder, es lo deseable cuando hay situaciones complejas o complicadas como la que sucedió pues, a finales de los años 20 y principios de los años 30. También el propio Biden insiste en la importancia de los movimientos ciudadanos, de la conciencia ciudadana, de la conciencia social, de la sociedad norteamericana, y eso es algo que para él es fundamental. Por eso dice en otro párrafo, ningún cambio social fundamental ocurre simplemente porque el gobierno actúa, dice Biden. Es porque la sociedad civil, la conciencia de un país, comienza a levantarse y exigir cambios. En efecto, siempre hay que buscar soluciones a los problemas, no simplemente quejarnos, sino plantear alternativas, plantear posibles soluciones a los conflictos, a los problemas de tipo económico, social, que pueden ocurrir en cualquier país y también, por supuesto, en Estados Unidos. Y eso es algo que él tiene muy claro. De todas maneras, a mi juicio, no cabe duda de que es muy importante que los gobiernos tomen medidas suficientemente profundas para resolver de la mejor manera posible las grandes desigualdades económicas y sociales que todavía existen en Estados Unidos, al igual que en otros países occidentales, y no digamos ya en los países del tercer mundo. También pues él insiste en la importancia de pues tener claras las metas, los propósitos, los objetivos en la vida, no solamente a nivel político, el que es el presidente de Estados Unidos, sino también a nivel privado, a nivel profesional, etc. Y por eso en un párrafo dice Biden lo siguiente: mi papá solía tener una expresión, es una persona afortunada quien se levanta por la mañana, pone ambos pies en el suelo, sabe lo que está a punto de hacer y cree que todavía importa. Por lo tanto, si tenemos claras las convicciones de lo que queremos ser y hacer, y creemos y estamos convencidos de que eso es lo mejor para nosotros y para nuestro país, eso es realmente lo que nos hará mejores y que también pues podemos decir que de esa manera pues funcionará mejor cualquier país. Por lo tanto, lo individual y lo social están unidos, diríamos, en el ámbito político, en el ámbito social. En ese sentido, pues diríamos que eso es lo que habría que hacer. Por otra parte, el deseo de ser presidente de Estados Unidos ha sido algo constante en Biden y al final lo consiguió a los 77 años, actualmente tiene 79, cerca ya de cumplir los 80, y dice en una de sus frases, en mi corazón estoy seguro de que podría ser un buen presidente, y yo pienso que lo está siendo porque tiene que también pues, ejercer una labor de mandato presidencial bastante complicada, porque hay grupos de poder, de influencia, que, y también los republicanos, que en ocasiones no están de acuerdo con sus planteamientos políticos, y todo eso es difícil diríamos, saber adecuar su política a pues, todas esas presiones y dificultades. En cualquier caso, creo que lo está logrando en la medida de lo posible. Aunque todavía le queda bastante mandato como presidente, y puede todavía conseguir ciertas cosas. Por ejemplo, sus planteamientos acerca de limitar el uso de las armas a los jóvenes o poner reglas o límites, pues me parece muy acertado, aunque yo creo que habría que hacer más todavía, pero se están dando pasos en esa dirección al menos, y eso siempre pues es algo muy positivo. Por otra parte, él también insiste en el valor de la energía, del control de la energía, porque dice en una de sus frases Biden, la seguridad energética global es una parte vital de la seguridad nacional de Estados Unidos, en efecto, porque al final la industria, el capitalismo se mueve por elementos de tipo energético, con el petróleo, con las energías fósiles, también con la energía nuclear, con la energía solar, energía eólica, las energías alternativas, que son pues, energías sostenibles. Eso también es algo que Estados Unidos es uno de los líderes en este tipo de energías.
y realmente es un país muy grande, muy potente económicamente y militarmente, y todo eso pues es un elemento positivo en Estados Unidos, una parte muy positiva. Por lo tanto, está claro que dominar los recursos energéticos es algo esencial para la economía estadounidense y en general para la economía mundial. Es algo incuestionable. Por otra parte, también el propio Biden ha insistido a lo largo de su vida política y en general en que la mentira es algo siempre negativo y es algo que Biden siempre ha odiado, la mentira. Y en una de sus frases dice: exagero cuando estoy enojado, pero nunca le he dicho a la gente cosas que no son ciertas sobre mí. Por lo tanto, diríamos que una de las virtudes de cualquier político es decir verdades, decir cosas que son verdaderas, aunque por supuesto puede confundirse como cualquier persona, pero realmente eso es una de las cosas esenciales que debe desarrollar todo político, decir la verdad. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.